A Criptonegocios. Arrancamos una semana después de, ojo, la mayor caída semanal en Bitcoin y en el mercado cripto de los últimos 5 meses. Parecen malas noticias, pero bueno, no os preocupéis porque vamos a analizar todo esto enseguida. Hoy también os tenemos que decir que tenemos caídas, sobre todo en Bitcoin, está en los 27.300 dólares en estos momentos y, como suele suceder, está arrastrando la mayoría de altcoins. Enseguida te contamos, te comentamos y analizamos cómo está el mercado en una semana muy importante, porque es una semana desde luego con mucha incertidumbre, sobre todo con la votación del techo de deuda en Estados Unidos, que va a ser clave, va a ser fundamental. Ya os lo comentaba mi compañero Javier, no es momento para invertir en activos de riesgo y se está notando y mucho desde luego en el mercado cripto. Todo esto lo vamos a analizar como todos los lunes, vamos a ir un poquito con el análisis on-chain. Te vamos a contar qué están haciendo las ballenas, estamos viendo o no salidas de Bitcoin en los exchanges y también el punto de adopción en el que estamos en estos momentos dentro del mundo cripto, que es muy importante. En la segunda parte del programa vamos a darle un poquito al análisis técnico, vamos a ver cómo están Bitcoin, Ethereum, Litecoin y BNB, que parece que es la que mejor está aguantando el golpe en las últimas semanas. Así que ya lo sabes, si te gustan las criptos, este es tu programa. Aquí arranca un día más Criptonegocios. Antes de nada, vamos a situarnos, vamos a ver cómo está el mercado en estos momentos y comenzamos, como siempre, por Bitcoin, que viene con caídas en la última semana, te lo comentaba antes, en concreto de un 6,97% hasta los 27.307 dólares. Si miramos el apartado semanal, tampoco nos salvamos, aunque la caída es un poco más ligera, en este caso se deja un 0,55% hasta los 27.328 dólares. En segundo lugar, vamos con Ethereum, con caídas más pronunciadas. En concreto, si miramos el apartado semanal, como pueden ver en el gráfico, es de un 11,32%. Ojo a la caída de Ethereum. Si miramos las últimas 24 horas, también ven en rojo, en negativo, y se deja un 1,04% hasta los 1.837 dólares. En cuarto lugar, vamos con BNB, vamos con, como te decía antes, una de las que mejor está aguantando el tipo. Si miramos el apartado semanal, se deja un 2,58%, no está mal si lo comparamos con Ethereum o con Bitcoin. Y si miramos las últimas 24 horas, el último día viene en verde, de las pocas que se están salvando, un 0,37% arriba hasta los 330 dólares. Vamos en sexto lugar con Ripple, también con fuertes caídas en el apartado semanal, 9,68% abajo, en las últimas 24 horas cayendo ligeramente, un 0,57% hasta los 45 centavos. Séptimo lugar para Cardano, también se desploma en la última semana, 10,79% abajo, pero se salva ligeramente en las últimas 24 horas, se está subiendo un 0,41% hasta los 38 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, 12,72% de caída en la última semana, ahí están viendo el gráfico, también cae en las últimas 24 horas, 1,01% abajo hasta los 7 centavos. Estábamos hace nada en 9, en 10 centavos, pues ahora después incluso de todo lo que ha hecho Elon Musk, está en 7 centavos. Noveno lugar para Polygon Matic, da miedo si miramos el apartado semanal, se deja un 15% en la última semana y si miramos en las últimas 24 horas también viene negativo, dejándose un 1,74% hasta los 98 centavos. En décimo lugar vamos con Solana, seguimos con caídas en este caso, la última semana 12,79% abajo. Si miramos las últimas 24 horas también en negativo, cayendo un poquito menos, eso sí, un 1,01% abajo hasta los 21,41 dólares. En un décimo lugar vemos a Polkadot, prácticamente como ven todas en el mismo porcentaje. En el caso de Polkadot cayendo un 12,24%, en las últimas 24 horas está prácticamente plana, se deja un 0,08% hasta los 5,87 dólares y vamos a cerrar nuestro particular top 10 de la mano de Litecoin, que también calca las caídas, 12,12% de caída en la última semana, pero eso sí, viene más o menos fuerte en las últimas 24 horas, se está subiendo un 1,36% hasta los 87,23 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes, más interesantes de las últimas horas. Venga, vamos con las criptonews. Llega el momento de repasar toda la actualidad del mercado cripto y, por supuesto, llega el momento de hablar de Bitcoin. Y es que te lo comentaba al principio, hemos visto la mayor caída semanal de Bitcoin en los últimos 5 meses. Esto sobre todo se debe a las incertidumbres que hay, no solo con el techo de deuda, sino también a que está disminuyendo y mucho la liquidez en el dólar y en Estados Unidos, y eso se está notando. Y es que, como ven en el gráfico, Bitcoin se enfrentó a la presión de venta, a mucha presión de venta en la última semana, ya que los rendimientos de los bonos aumentaron y la liquidez del dólar estadounidense disminuyó. La criptomoneda líder cayó un 9% hasta los 27.600, arrancamos la semana cerca de los 31.000 dólares y esto ha sido su mayor pérdida porcentual en una semana desde principios de noviembre. El rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó también 6 puntos básicos hasta los 3,5%.
58% en su segunda ganancia semanal consecutiva, lo que redujo el atractivo de los activos de riesgo, incluidas, por supuesto, las criptomonedas. Bitcoin todavía se ve muy afectado por el estado de ánimo macroeconómico general, que será impulsado en gran medida por las expectativas de liquidez monetaria, y como vemos, esta semana le han afectado y mucho. Sin embargo, no son todo malas noticias, ni mucho menos para Bitcoin, y es que, ojo a esta predicción que hace Standard Chartered, que dice que Bitcoin podría llegar a $100.000, eso sí hay que esperar un poquito, para finales de 2024, y es que Bitcoin, la principal criptomoneda, podría alcanzar los $100.000 para finales de 2024, no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho Standard Chartered, diciendo que el llamado invierno cripto ha terminado. Podría beneficiarse de factores que incluyen, por ejemplo, la reciente agitación en el sector bancario, una estabilización de los activos de riesgo a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos finaliza su ciclo de aumento de tasas, y también una mayor rentabilidad de la criptominería. Y es que Bitcoin se ha recuperado bastante en lo que llevamos de año, superando incluso los $30.000 a principios de abril por primera vez en los últimos 10 meses, y las ganancias, según ellos, representan una recuperación parcial después de que se eliminaran billones de dólares del sector de las criptomonedas en 2022, cuando los bancos centrales aumentaron los tipos de interés. Eso todavía lo estamos viendo en este 2023, y sobre todo cuando muchas empresas de criptomonedas colapsaran, como fue el caso de FTX, de Voyager, de Celsius, de Fiorus Capital, y también, por supuesto, todo lo que ocurrió con Terra Luna, que desde luego hizo que a la gente se le quitasen las ganas de invertir en criptomonedas. Y voy a traer una noticia que seguro que también le quitan las ganas a más de uno encima aquí en España, y es que, ojo, mira, han detenido en España un criminal acusado de estafar 100 millones de euros en criptos. Y es que la Guardia Civil ha detenido hace apenas unas horas a una persona en la localidad de Baleares por su presunta participación en una banda criminal internacional, y además se encuentra investigando a otras 5 personas, otros 5 individuos más. El criminal detenido formaría parte de una organización criminal que habría estafado a más de 3.000 personas en Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel. Esta organización habría sido acusada de llevar a cabo estafas a nivel internacional mediante el uso de criptomonedas. La operación llevada a cabo para capturar a la banda fue conocida como Mandoa y tuvo lugar en diversas localidades como en el País Vasco, en Baleares, en Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel. Ojo, que esto no queda aquí, parece que va a haber más detenciones. En este caso, una mala noticia para el mercado cripto, pero bueno, por lo menos que les hayan atrapado. Nosotros vamos a intentar contarte noticias un poco más positivas, vamos a hablarte de la adopción del mercado cripto, de lo que están haciendo las ballenas, de cuál es el bottom, si es verdad que ya hemos visto un bottom en el mercado cripto, como dicen los analistas, los expertos de Standard Chartered, con nuestra sección de análisis on-chain. Llega el momento del análisis, llega el momento de hacer gala de una de las principales características de la blockchain. Vamos a aprovecharnos de su transparencia y vamos a ver qué dicen los datos de la cadena de bloques de la mano de un pedazo de experto. Tenemos con nosotros a Carlos Lozano de Plan BTC. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí en una semana que, como decía, no ha sido buena para el mercado cripto. Hemos visto la mayor caída semanal en los últimos 5 meses. Tú avisabas, además, de que muchos de los datos que había en la cadena de bloques pues apuntaban a que se venía una caída, un retroceso. Más o menos se podía intuir, porque es verdad que hemos visto una subida muy vertical, ¿no?, muy parabólica en lo que llevamos de año. Y quiero que nos cuentes, Carlos, que nos analices en qué momento estamos ahora mismo. Pues mira, a colación un poquito del último informe que estuvimos trayendo, creo que ahora las cosas están un poquito peor. Ahora lo vamos a pasar a compartir, sobre todo por el mercado de derivados, pero también tenemos que entender Bitcoin como ese indicador adelantado. Ya lo hizo con el IPC, normalmente suele marcar zona de techos o suelos antes de lo que lo hace la renta variable, y en una semana en la cual tenemos tantos eventos, estos movimientos que hemos visto en las últimas horas, que a nivel técnico no son nada bonitos, quizá nos esté hablando también de lo que nos podamos encontrar los siguientes días. Pero si te parece, te comparto pantalla, Sergio, y empezamos a ver gráficas. ¿Sergio? Todavía no estamos viendo la pantalla, pero a ver, que vale, estamos en ello. Sí. Ahora mismo. Ahí estamos. Un segundo. Vale, ya tenemos por aquí, ¿verdad? Ahí está. Es que son datos tan complicados que tardan, Carlos, es normal. Hasta que carga esto, ojo. Muchos datos, Sergio, que procesar. Bueno, pues tenemos a las ballenas que comentábamos las últimas semanas que estaban reduciendo una reducción de sus tenencias. En rosa tenemos las ballenas, que son todas esas entidades que tienen más de 1.000 bitcoins, de 1.000 a más de 100.000, y le restamos las tenencias que hay dentro de los exchanges, bueno, que pertenecen a los exchanges, para que no nos manipulen esta variable. Y en azul tenemos los delfines, ¿no? Digamos esos balances de 1.000
a menos bitcoins. Bueno, pues desde los mínimos de junio estuvimos comentando que las ballenas vienen reduciendo exposición. ¿Y qué vienen haciendo últimamente con este movimiento de caída? Pues fíjate que a pesar de ver Bitcoin en niveles inferiores, lo que están haciendo las ballenas es aprovechar cada impulso de Bitcoin para reducir sus tenencias. Fíjate este último hachazo alcista que pegó Bitcoin de los 20.000 a los 28.000, que también tuvieron una reducción considerable. Y si nos vamos más al corto plazo, como tenemos en pantalla, desde el 11 de abril hasta ayer, que fue 23 de abril, han reducido sus tenencias en prácticamente 50.000 Bitcoins, en unos 49.349 Bitcoins. Por lo tanto, en el corto plazo, las ballenas podemos interpretarlo como un indicador adelantado. Ahora vamos a pasar a ver dónde están yendo todos estos bitcoins, porque evidentemente el mercado es un juego de suma cero y estos bitcoins están yendo a manos de los operadores de largo plazo, a todos aquellos bitcoiners que compraron bitcoin por una temporalidad superior a 155 días. Si tú compraste bitcoin y llevas 155 días con tu bitcoin en tu wallet tranquilito y quietecito sin moverlo, ya perteneces a los operadores de largo plazo. Y desde la misma franja temporal de abril, 11 de abril hasta el 23 de abril, han acumulado más de lo que han vendido las ballenas. En este caso, 78.284 bitcoins, que no es una cifra pequeña, ¿no? Pero claro, ahora podemos decir, hostia, pues entonces nos vamos para arriba. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de zoom out, porque quiero explicar lo que hemos comentado antes. Aquí tenemos las tenencias de los operadores de largo plazo, pero en una visión más amplia, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que cuando los operadores de largo plazo compran, no necesariamente tenemos que ver un mercado alcista, porque ellos normalmente lo que hacen es retirarlo de los exchange, ¿no? O sea, digamos, pertenecen a la oferta ilíquida. Sin embargo, cuando vemos ventas, tampoco tenemos que ver movimientos de caída en el mercado. Por lo tanto, tenemos que interpretar las ballenas como una media rápida, una media más rápida, digamos que son entidades que tienen más cintura y según lo que vean en el horizonte cercano, pues eso mismo emprenden acción con sus tenencias y los holders les da igual. Los holders empiezan a acumular en periodos de caída y empiezan a distribuir en periodos de subida. Por lo tanto, así a grandes rasgos estamos viendo un indicador adelantado, que es lo que hacen las ballenas, diciéndonos que están reduciendo sus tenencias, ¿no? A ver, Carlos, para traducirlo un poquito, entonces las ballenas, que se puede decir que son los inversores institucionales, ¿no? Vamos, la gente que maneja dinerito, básicamente, para entendernos, están reduciendo su exposición al mercado. ¿Eso es bueno o es malo para el mercado? Eso es malo. Eso nos suele indicar, según las muestras que tenemos, que evidentemente puede ser esta la vez que lo cambie todo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la primera gráfica, fíjate que cuando en máximos históricos, aquí lo tenemos, empezaron a reducir las ballenas sus tenencias, no necesariamente tiene que ir de la mano de un movimiento correctivo en Bitcoin. Comentábamos que es un indicador adelantado. Nos adelanta una zona de distribución a partir de la cual sí que vemos esas caídas. Por ejemplo, cuando tenemos estas alzas, estos impulsos en esta línea de color rosita, que vienen acompañados de un movimiento alcista del activo, fíjate lo que sucedió también aquí en la corrección de septiembre del año 2021. Empezaron ellas a reducir sus tenencias, a distribuir, el activo siguió subiendo, pero luego hizo alusión a lo que venían haciendo las ballenas. Y ahora estamos viendo algo muy similar, pero prácticamente desde principios del mes de junio. Por lo tanto, en el corto plazo, yo como mínimo tendría cuidado, sobre todo de estos últimos movimientos que hemos visto en el mercado. Comentabas que estas tenencias de Bitcoin, en este caso, se están pasando a los holders a largo plazo. Eso quiere decir que la gente que invierte en el mercado es porque cree en ello, ¿no? O sea, sí que se puede hacer una lectura más positiva, ¿no?, de este dato. En el largo plazo sí. Por eso comentábamos que los holders no nos van a marcar, es muy complicado que nos marquen lo que puede suceder en la cotización del activo en el corto plazo. A ellos les da igual. Ellos empiezan a acumular y a largo plazo empiezan a distribuir. Las ballenas son las que tienen un poquito más de cintura y son las que suelen adelantarnos los movimientos que vemos los 2 siguientes meses, como hemos visto anteriormente en las gráficas. Vamos a seguir viendo gráficas, Carlos, que tenemos aquí para tirarnos toda la tarde. Hemos hablado de las ballenas, hemos visto ya también los holders a largo plazo y yo quiero saber qué están haciendo a corto plazo, porque me imagino que será como, hablabas tú de estadísticas, de datos que anticipan, claro, me imagino que sobre todo los holders a corto plazo, tendrán mucha incidencia en el precio, ¿no? Sí, suelen tener importancia, pero yo más bien el motivo, fíjate, yo creo que la gráfica estrella del día de hoy, Sergio, es esta que tenemos en pantalla, que nos marca
la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. Aquí nos está hablando del sentimiento del mercado que hay en los derivados. Si vemos valles verdes alcistas, cuanto mayor sea el valle, una prima mayor le tienen que pagar los longs a que se posicionen en short, ¿no? Para equilibrar ese precio de los futuros al mercado spot. Básicamente nos habla de ese sentimiento del mercado. Y si vemos, por ejemplo, la corrección que tuvo Bitcoin a mitad del año 2021, vino acompañada de una tasa negativa en este mercado, al igual que la caída que tuvo en septiembre del año 2021. Y así podemos hacer, pues, en las siguientes correcciones, por ejemplo, los mínimos de junio, la siguiente caída de septiembre, incluso, fíjate, todo este movimiento en esta tasa de financiación negativa después de la quiebra de FTX. Esto lo que nos está hablando es que en el mercado de futuros perpetuos, la predominancia en el posicionamiento, por ejemplo, cuando tenemos estos valles rojos, está en ventas. Por lo tanto, el incentivo principal del mercado va a ser liquidar todo este posicionamiento en ventas. Bueno, en la corrección que vimos también en marzo, hace muy poquito, ese movimiento de los 25.000 a los 20.000 que dejó un gap por esa zona, fíjate que también vino de la mano de esta tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos roja. Pero, por lo contrario, este último movimiento de caída no está viniendo acompañado de este sentimiento negativo en el mercado de derivados. Por lo tanto, creo que, a mi criterio, esta es una de las gráficas que nos están intentando adelantar que hay un sentimiento de euforia en el mercado en estos momentos, a pesar de estos movimientos de caída, sobre todo en el mercado de futuros. Y si quitamos un poquito, hacemos ya un poquito más zoom out al momento actual, fíjate como aquí lo vemos más claramente, ¿no? Después de la quiebra de FTX, tuvimos esta tasa de financiación claramente negativa que nos habla de una claudicación en ese mercado y ya cambia el incentivo del mercado para ir a liquidar todo ese posicionamiento en ventas, ¿no? Cuando vemos también todo el movimiento de caída en marzo con esta tasa de financiación negativa, vuelve el mercado a tirar al alza, pero sin embargo, esta última caída que hemos visto en el mercado no está viniendo acompañado por una tasa negativa. Por lo tanto, a mi criterio, creo que falta un poquito más de sangre en el mercado para ver cómo claudica también este mercado de los futuros y empezar a ver ya ciertos rebotes sostenidos en Bitcoin. Sangre, desde luego nosotros no vamos a recomendar esto ni mucho menos, pero claro, ya sabemos que a la gente que le gustan las criptos le gusta la volatilidad, le gusta el riesgo. De hecho, al principio del programa hablábamos de que uno de los principales motivos de esta caída viene precisamente por eso, por toda la incertidumbre que hay a nivel macroeconómico que está quitando un poco pues las ganas a la gente de invertir en activos de riesgo. Y yo te quiero preguntar, Carlos, hablando de riesgo, precisamente por el apalancamiento, que claro, en bull market es algo muy extendido, ¿no? Yo he visto mucha gente, no, yo estoy apalancado por 100. Vamos, me parece una locura y quiero saber en qué niveles estamos ahora, porque a lo mejor hay gente que está apalancada pero en short, por ejemplo, no sé. Cuéntame, ¿cómo están estos datos? Pues mira, ahora vamos a ver la siguiente gráfica. En lugar del nivel de apalancamiento aquí en el mercado de los futuros perpetuos, hoy hemos traído una gráfica que nos habla también del apalancamiento, pero en el mercado de las opciones, porque se está repitiendo un patrón que ya hemos visto en puntos a partir de los cuales el mercado ha tenido una corrección severa, que es lo que tenemos aquí en pantalla. En verde tenemos el interés abierto, el open interest en este caso de las opciones call, y en rojo el de las opciones put. Si vemos un movimiento de subida en las líneas verdes, el mercado entiende que Bitcoin va a subir y por eso se empiezan a comprar calls, ¿no? Ahora bien, cuando las opciones call y las opciones put van de la mano, bueno, pues no hay ningún problema. Pero cuando vemos cómo se amplía ese diferencial entre la línea verde y la línea roja, como ya sucedió, por ejemplo, en septiembre del año 2021, con este pico de euforia que derivó en este zigzag a la baja, o como vimos también en máximos históricos, fíjate, esta flechita que nos habla del diferencial entre el interés abierto de las opciones call y las opciones put, como también sucedió en los máximos de abril-mayo del año 2022, movimiento antes de corregir importantemente. Fíjate que ahora estamos en un movimiento muy similar, ¿no? En la última corrección también hemos visto un alto diferencial entre estos dos intereses abiertos y también el patrón, fíjate que es muy similar al que ya vimos en máximos históricos, con este zigzagueo al alza, que en el interés abierto hemos llegado a niveles que no veíamos desde máximos históricos. Y el spread, el diferencial, sigue siendo muy amplio. Por lo tanto, esto nos está hablando, junto a la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos que hemos visto antes, junto a esta tasa de financiación positiva, algo que dista mucho de lo que hemos visto en anteriores correcciones, nos está hablando de un apalancamiento, de un interés especial
por parte del mercado en ir a liquidar todas estas posiciones apalancadas en compras. Por lo tanto, este es uno de los principales indicios que nos están diciendo que es posible que el mercado siga retrocediendo, como mínimo en el corto plazo. Con el apalancamiento, yo quiero preguntarte también, sé que tienes por ahí guardadita una gráfica sobre el bottom, sobre el fondo de mercado. Al principio del programa lo hemos comentado, los analistas de Standard Chartered dan por finalizado el invierno cripto. No sé yo si no es aventurarse demasiado, y yo quiero saber también pues qué datos nos puedes dar en este sentido. Si es verdad que ya hemos visto suelo, ya hemos visto el fondo de mercado, o todavía queda sangrar un poquito, como comentabas antes. Pues mira, no te he traído una gráfica de bottom en estos momentos, Sergio, pero para el próximo programa prometo traerte la mejor de todo Glassnode. Pero en este caso, lo que he preferido traerte, que creo que también va a ayudar mucho a la audiencia, es esta gráfica que nos está hablando también de la manipulación del mercado. Es uno de los movimientos típicos antes de iniciar una corrección, acumula, manipula rompiendo máximos anteriores, como ya vimos, por ejemplo, en los máximos del año 2021, fíjate, acumula, rompe el máximo anterior y para abajo. Ya lo vimos en septiembre, acumula, manipula rompiendo el máximo anterior y para abajo. Lo vimos también en máximos históricos, acumula, máximo, rompe el máximo anterior y para abajo. Y así lo podemos ver en sucesivas ocasiones, ¿no? Y la manipulación que nos está dejando aquí en estos momentos es clarísima. Fíjate que aquí acumula, nos rompe el máximo anterior y empieza una corrección. Por lo tanto, aquí luego ya entrarás a nivel técnico con otros compañeros que seguro que lo explican estupendamente, pero tenemos que tener cuidado con esto que estamos viendo porque puede ser la antesala a un movimiento correctivo, ya sea del movimiento que ha arrancado desde mínimos o del movimiento que ha arrancado desde los $20.000, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos. Y para finalizar, Sergio, te he traído una gráfica que lo que nos marca es, bueno, la cantidad, el porcentaje de Bitcoin que hay en los intercambios, por si alguien no lo sabía. En estos momentos estamos en un 12% aproximadamente. Y fijaos cómo la tónica desde mínimos pues prácticamente se ha mantenido lateral. Claro, también tenemos que tener en cuenta que la quiebra de FTX ha generado una desconfianza brutal en los exchanges y yo creo que es una lección aprendida para todos los participantes que la gran cantidad de nuestras tenencias de Bitcoin tienen que estar en nuestra billetera fría. Creo que esto es una lección aprendida y en estos momentos, a pesar de estas alzas, no estamos viendo cómo están ingresando Bitcoin en las exchanges, que normalmente se asocia a un proceso de distribución, ¿no? Oye, yo quiero vender unos poquitos de mis Bitcoins, pues bueno, llevo de mi wallet al exchange y ahí empiezo a vender. Sin embargo, esta tónica no la estamos viendo, por lo tanto, esto sería una buena noticia también para el corto plazo. A recapitular sobre todo esta última gráfica, para que le quede claro a los espectadores, ¿no está saliendo dinero de los exchanges en estos momentos? ¿O cómo está la gráfica? A pesar de toda la desconfianza, ¿no? Que tú dices, jolín, después de lo que ha sucedido con FTX, yo incluso entendería que haya gente, como tú dices, ¿no? Que diga, bueno, yo me lo meto en un ledger y me dejo de líos. Pues no, parece que no. No, efectivamente. También yo creo que fíjate aquí la caída que vimos del porcentaje de Bitcoin que había dentro de los exchanges, y cuando digo los exchanges aquí contempla un sinfín de exchange Glassnode. Claro, ¿qué ha pasado aquí? Tú ves que FTX quiebra, me da igual que te llames Binance, que Kraken, que te llames OKX, Coinbase, me da igual. Yo me llevo mis Bitcoins a mi wallet fría. Creo que este movimiento bajista, fíjate que no lo podemos comparar con otra etapa anterior, ¿no? Ha sido una lección aprendida para todo el ecosistema y en estos momentos, a pesar de estar en estos niveles, a pesar de la desconfianza que hay a nivel macro para el medio plazo, la tendencia de los exchanges en estos momentos, de los Bitcoin que hay dentro de las exchanges, es mantenerse lateral. Por lo tanto, no estamos viendo cómo todos los holders están enviando Bitcoin a los exchanges para venderlos. Esto es una buena señal en el corto plazo. Y si me dejas, Sergio, hacer un pequeño resumen para que lo entienda el espectador todo lo que hemos comentado hasta ahora. Sí, por supuesto, por supuesto. Pues mira, hay un alto nivel de apalancamiento en long. Ya hemos visto cómo está también la tasa de financiación y el mercado de opciones. Por lo tanto, a priori, bajo mi punto de vista, es un mal momento para incorporarse en compras porque el mercado tiende a ir a liquidar todo ese exceso, en este caso en long. ¿Cómo lo tiende a limpiar? Con movimientos de caída. ¿Esto significa que no puede subir más el activo desde estos niveles? No, eso no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor tenemos una muy buena semana, buenos resultados empresariales, buen dato del Producto Interior Bruto, se aprueba el techo de deuda, el S&P 500 en 4.300 y Bitcoin sube al alza. Pero subirá al alza desde un punto de partida en el cual tiene un alto nivel de apalancamiento en compras. Por lo tanto, es posible que tanto si sube desde estos niveles, veamos movimientos correctivos agresivos para limpiar todo ese exceso de apalancamiento,
Pero si vemos movimientos correctivos, que por otro lado es normal, con el impulso que llevamos desde los 20.000 dólares hasta la cota de los 25.000, y ahí empezamos a ver cómo la tasa de financiación que hemos repasado hoy que era positiva ya se torna negativa, podremos plantear de nuevo subidas sostenidas, subidas que pum pum vayamos cogiendo niveles e intentar sostenerlos por varias semanas. Ahí yo creo que va a estar la clave. Más llamativo, porque a mí, por ejemplo, Carlos, que hayas comentado que hay apalancamiento en long en un momento en el que la caída ha sido pues prácticamente de un 9%, con todas las dudas, ¿no? Todas las incertidumbres que hay encima de la mesa, me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo más bien habría apostado a lo contrario, que habría apalancamiento, pero de los cortos. Eso es lo normal, es lo que se suele ver. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica que hemos dicho que era la gráfica estrella de hoy. Todas estas líneas verticales de color rojo nos habla del mínimo de una corrección, que luego a partir de ahí inicia un proceso de rebote, ¿no? Movimientos alcistas sostenidos, que es lo que estamos o lo que queremos ver en Bitcoin. Sin embargo, en estos momentos no tenemos lo que hemos visto en todas las etapas anteriores. Por lo tanto, esto es lo que nos está indicando que el apalancamiento principalmente del mercado en estos momentos está en compras. Ahora bien, si vemos movimientos correctivos, vemos de nuevo una tasa de financiación negativa. Aquí ya nos estará diciendo que ha claudicado el mercado de futuros y a partir de aquí ya podemos volver a soñar con movimientos alcistas, porque fíjate, desde máximos históricos, a pesar de los movimientos de caída, la tasa seguía siendo positiva. ¿Esto qué nos dice? Nos dice el mercado, no, de aquí para arriba seguro, no, que no, de aquí para arriba. Y para abajo, y para abajo, y para abajo. Yo creo que de aquí para arriba, de aquí para arriba. No veíamos una tasa negativa. Seguíamos apostando, cuando digo apostando simplemente digo utilizando el apalancamiento para comprar, no para vender, ¿no? Claro, ¿qué tiende a hacer el mercado? Liquidarte, partirte las piernas. Por lo tanto, fíjate que a pesar de esta corrección de principios del año 2022, bueno, de mediados, la tasa de financiación seguía siendo positiva. Claro, ¿qué hizo el mercado? Seguir cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tasa se tornó negativa. A partir de aquí inició un proceso lateral que duró prácticamente hasta la quiebra de FTX, que ahí sí que nos dejó esta tasa de financiación negativa. Y fíjate que fue el punto de inflexión a partir del cual el mercado estaba empezando a acumular, ¿no? Digamos como, oye, ya me he limpiado todos los cortos, todas las compras, ahora vámonos a la otra dirección. Pero hasta que eso no ha sucedido, no hemos visto esos movimientos de impulso. Por lo tanto, estamos en ese punto en el que sigue habiendo euforia y lo vemos por esta última franja de color verde que tenemos dibujada en la gráfica, que no nos marca esa claudicación como sí hemos visto en anteriores movimientos correctivos en Bitcoin. Y hasta que no veamos eso, a mi criterio, vamos a seguir cayendo como ya hicimos en toda esta etapa anterior. Entonces, Carlos, y para resumir un poco y para hacer que te mojes un poquito, teniendo en cuenta todos estos datos, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Es verdad, como hemos dicho, ¿no?, que esta decisión, esta votación sobre el techo de deuda va a ser importante, la lectura de resultados en Estados Unidos va a ser muy importante, pero un poco a día de hoy, aunque las cosas cambian mucho y más en el mercado cripto, pero a día de hoy, si te pregunto qué va a hacer Bitcoin de aquí a la semana que viene, por ejemplo, voy a ser más concreto, ¿va a aguantar los 27.000 o podemos ver caídas incluso hasta los 25.000 dólares? A mi criterio, con la figura técnica que hemos visto que nos está dibujando Bitcoin y todo lo que estamos viendo con este alto nivel de apalancamiento del mercado, a mi criterio, en el corto plazo, la probabilidad más alta es que siga retrocediendo, siga perdiendo niveles, que no aguante esta cota y se vaya a los 25.000. Si en los 25.000 seguimos igual, probablemente irá a buscar niveles inferiores. Ahora, también es cierto que Bitcoin, lo que hemos comentado antes, nos suele adelantar movimientos que luego acabamos viendo que acaban sucediendo también en el índice, por ejemplo, el SP500, ¿no? Por lo tanto, no podríamos descartar que esta semana sea la semana que se dan la vuelta también los índices tradicionales y Bitcoin se esté adelantando a ese movimiento como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Por lo tanto, en el corto plazo, bajo mi punto de vista, soy bajista. Carlos, pues vamos a ver qué sucede. Por supuesto, vamos a analizarla aquí en Negocios Televisión. Damos todos los datos a los espectadores y que ellos saquen sus conclusiones. Muchísimas gracias, Carlos, por estar por aquí un día más y te esperamos muy prontito con tus análisis. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un fuerte abrazo, Sergio. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros esperamos también a los espectadores. Les vamos a pedir que aguanten un par de minutitos. Vamos con unos anuncios y enseguida seguimos, en este caso con análisis técnico, aquí en Criptonegocios. Hasta ahora.
En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta en Criptonegocios, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, por supuesto, analizando el mercado que parece que empieza a recuperar un poquito en la última hora. Bitcoin está subiendo un 0,32% hasta los $27.365. Por supuesto, seguimos también muy pendientes de las últimas horas. Por ejemplo, un analista de Bloomberg dice que este repunte que hemos visto en lo que llevamos de año va a llevar a Bitcoin hasta los $50.000 para finales de año. Vamos a ver todo esto y yo de paso lo que voy a hacer va a ser pasarle el marrón, en este caso al próximo invitado que tenemos por aquí. Ya tenemos por aquí a David Leiguarda. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te gusta pasarme marrones, eh? Sí, se me da bien. Te veo además guapete con tu camisa y todo. Bien. Hombre, ya sabes, no, la ocasión lo merece. Ya que contamos esta noticia, David, ¿cómo lo ves tú, los 50.000 para finales de año? ¿Te parece que puede entrar dentro de las cábalas o igual es demasiado? A ver, es que, claro, Sergio, la zona de 38 es dura, pienso que es muy dura, ¿vale? Entonces, es verdad que justo después está 50, ¿vale? Entonces, pues, igual, si fíjate en la que estamos, me parece menos dura, la zona de 30.000, y fíjate lo que le está costando, ¿eh? Entonces, de aquí a final de año, puede ser, yo creo que con permiso del Nasdaq, y del mercado en general, del mercado de la renta variable en general. Bueno, no te has mojado mucho, así que te voy a pedir ya directamente David, que pasemos a los gráficos. No sabemos lo que va a pasar de aquí a finales de año, anda que no hay cosas todavía que tienen que suceder, pero lo que sí que sabemos es que hemos vivido la peor semana de Bitcoin en los últimos 5 meses. Entonces quiero que nos comentes, que nos analices con el gráfico qué ha pasado y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora. Bueno, Sergio, realmente mi visión en general de la renta variable y los activos de riesgo, como pueden ser las criptomonedas y el Bitcoin en general, es alcista, ¿vale? En el medio plazo es alcista, ¿vale? Entonces, mira, tal y como estás viendo, se ve mi gráfico, ¿verdad? Me parece que todavía... Ahí, ya lo tenemos.
Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, Sergio, llevamos ya pintando tanto la zona de soporte verde, que es la que aguantó el precio, como la roja de arriba la llevamos pintando desde más o menos desde que empezamos, ¿vale? Y bueno, a esa hora es ahí donde tenemos que luchar. El precio ya lo estamos viendo en semanal, no ha cambiado mucho, una barra negra semanal, la de la semana pasada, que reversa la zona que teníamos pintada. Vamos a ver ahora, vamos a meternos en diario, vamos a empezar a analizar un poquito más, de manera un poquito más precisa, ¿vale? Nada, intento fallido. Normalmente en este tipo de estructuras y en este tipo de... Si va a haber un giro y un cambio de sentido, no suele pasar de una vez. Suele haber un intento, un fallo, y entonces ya tras ese fallo de mercado es cuando el mercado quizá nos diera la pauta bajista. Aquí hay una barra en la que se cruzan pocas órdenes de venta, o sea, casi todos son compra. Normalmente el mercado, estas partes, estas zonas, suele venir a rellenarlas. Es decir, el precio pasa un tiempo aquí, guarreando, como yo le llamo, yo le digo con perdón, ¿vale? Yo le llamo así a este tipo de acción del precio. Se pega un tiempo aquí pasándolo y luego ya lo da. Coincidiría muy bien que fuera a tapar esta zona y que fuera a buscar este order block, ¿vale? Que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a señalarlo como demanda, es una zona de demanda donde es muy probable que el precio venga a hacer lo suyo. Además, para los que son más, vamos a llamarle chartistas clásicos, no sería mala zona donde venirse a hacerte la proyección del hombro cabeza-hombro, ¿vale? Si me permitís aquí, más o menos por esta zona, para hacerte la proyección del hombro cabeza-hombro, ya que el hombro derecho llegaría aquí, desde aquí donde se proyecta, pues más o menos te llegaría a esta zona y aquí sería donde rebotaría. Claro, con permiso también de esto de aquí, pero yo creo este gap en concreto, este tipo de acción parecida a esta que queda vacía, que ha dejado aquí, no tiene por qué, el primero no tiene por qué ser rellenado porque suele venir tras el engaño a la oferta de aquí, ¿vale? Entonces no tiene por qué ser rellenado y sería una buena zona de 25.000, donde empezar a intentar retomar largos en caso de que llegara. Niveles clave para que lo vayan apuntando los espectadores. Los 25.000 son el siguiente punto a tener en cuenta, ¿no? Y luego ya cuando lleguemos ahí, si sube con fuerza y rompe los 30.000, se puede decir que se recupera la senda alcista, y si de 25 se desploma a 20, como pasó hace 2 meses, ahí ya entran las dudas, ¿no? Entran un poco los miedos. ¿Cómo lo ves tú, David? Efectivamente, Sergio. También porque ya vinieron a tomar esta liquidez de aquí y sí, bueno, el precio puede seguir viniendo, tomar, pero es que claro, al final tiene que ir para un sitio y se tiene que dejar zonas sin liquidez sin tomar, ¿no? Y gente atrapada, hay gente que se queda ahí hasta el infinito sin probar nunca, ¿vale? Además, me llamó mucho la atención porque esta barra en concreto, aquí, la entrada de demanda fue de verdad, bueno, perdóname porque no me acuerdo dónde tiene la flecha, porque cada año la cambian en un sitio nuevo, aquí en TradingView, y a esta me llama poderosamente la atención, ¿eh? Lo que pasó aquí, en esta sola barra diaria, en una sola barra que no tiene desplazamiento, pero sin embargo, fíjate con lo chiquitita que es, fíjate todo lo que negocia, claro, es en la negociación que hay en este exchange, que hay en concreto en Binance y en concreto en porque podíamos haberlo cruzado contra el dólar, ¿no? Podíamos haberlo cruzado contra otro, ya sabes que hay muchos, ¿no? Pero suelen coincidir y luego suelen haber coberturas que más o menos el volumen suele darte una pista, ¿vale? Aunque no sea el volumen total de lo que se ha negociado ahí. Y me llama muchísimo la atención lo que sucede aquí. Luego, como el precio gira, ya se ha disparado, ¿vale? En acciones lo suele hacer igual. Si empezamos a perder estas zonas, yo no te digo que vayamos a ver zonas más bajas inmediatamente, pero sí que no te extrañe que pues, y mira, igual que pasa aquí, ¿vale? Nos pegamos haciendo aquí picos hacia arriba y hacia abajo durante un tiempo, no te extrañe un pelo, ¿vale? David, me ha llamado la atención mientras hacías ahí el zoom en la gráfica que sobre todo en la última semana los niveles de volumen parecen muy bajitos, ¿no? Igual que en el punto ese que comentabas tú, que justo se vio la subida, se veía mechazos de volumen muy importantes, en la última semana, las últimas 2 semanas se ven niveles muy bajitos, ¿no? Sí, por eso siempre poco interés. Casi siempre intento analizar exclusivamente mi visión sobre la acción del precio, exclusivamente, y obvio un poquito más el volumen cuando analizo Bitcoin y criptomonedas, porque como
primero que hay muchos cruces diferentes, hay muchos exchanges, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, el volumen no me da siempre la confianza que me daría verlo, por ejemplo, en un activo como es Apple, ¿no? O Tesla, donde sabes que lo que se ve es casi todo, quitando 4 cosas, es casi todo, ¿no? Entonces, bueno, me llama a mí también la atención y bueno, es buena señal en cuanto a que en la zona alta aparezca poco volumen. ¿Qué quiere decir? No está entrando la demanda, no están entrando manos fuertes a comprar, eso, así se interpreta, ¿vale? No están entrando manos fuertes a comprar, por eso no se está rompiendo la resistencia, pero es más grave que entre mucho volumen y no sea capaz de pasar y ese volumen rechace, sería muchísimo peor, ¿vale? Entonces, en principio, si este volumen no es un dato no fiable, ¿vale? En principio no estamos viendo que esté entrando papel ahí, que estén vendiendo el Bitcoin ahí, que estén dejando a la gente ahí pillada, ¿vale? Puede deducir, David, un poco que no hay interés en tumbar Bitcoin. O sea, que la gente no piensa que 30.000 o que Bitcoin en 30.000 esté sobrevalorado, ¿no? Porque si no irían a comprar. Con esta información que tenemos aquí, sí. Con esta información que tenemos aquí, sí. Siempre agarrándonos a que este volumen, qué fiabilidad tiene, ¿no? Qué grado de fiabilidad tiene. Pero según esta información que vemos aquí, sí, así es. No están entrando, no están empujando, la demanda no está dando un paso al frente para romper esa resistencia. A ver, que se nos ha caído David, estábamos hablando de volumen y directamente el volumen de su ordenador ha fallado, enseguida le vamos a tener con nosotros, pero como nos estaba comentando, sobre todo estaba hablando del volumen, estamos viendo niveles de volumen bajísimos en el último mes, ¿no, David? La tenía sí. Que liar, ya sabía yo... Ya cuando vienes ya estoy más o menos predispuesto, ya más o menos digo, por algún lado va a salir, así que tampoco... Hay confianza. No está lloviendo aquí en Extremadura, así que es muy raro que me haya caído, ¿eh? Bueno, no hay problema. Si te parece, nosotros vamos a cambiar de activo. Ya hemos hablado mucho de Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin, pero en este caso de su dominancia, porque había gente en las últimas semanas que hablaba mucho de la famosa alt season, que se vieron alt season, que se van a disparar las altcoins. De momento sí se han disparado hacia abajo, porque el repaso que hemos hecho al principio del mercado, pues prácticamente todas se dejaban cerca de un 12%, y eso que estábamos hablando del top 10, top 15, o sea, estábamos hablando de las 15 criptomonedas más importantes, se han desplomado esta semana, sobre todo arrastradas por la caída de Bitcoin, y yo quiero que nos analices un poquito, David, en qué punto está la dominancia, porque siguen niveles altísimos, si no me equivoco, cerca de un 47%, que es una barbaridad. Sí, efectivamente, 47,35%. Fíjate una cosa que no me había dado cuenta, que este activo viene porcentualmente, no me había dado cuenta de eso, y eso es un dato importante. Realmente lo que ha venido haciendo esta semana ha sido perder dominancia del Bitcoin, quitando los últimos días que se han mantenido de lo neutral. Fíjate que, bueno, da un poquito reflejo de lo que está sucediendo si vemos aquí lo que están haciendo Bitcoin y Ethereum, ¿no? Ambos caen, solo que Ethereum cae más. Entonces, al final la dominancia se está manteniendo como que ni para uno ni para el otro, ¿vale? Tuvimos, la verdad que la reacción en la resistencia fue mucho más violenta la que vimos la semana pasada. La semana pasada Bitcoin lo veíamos retroceder cuando nos tocó verlo, pero no retrocedía con esta fuerza que hacía la dominancia, daba la sensación de que empezaban las altcoins a empujar, pero fíjate, en gráfico diario, en un día, pues nos hemos quedado en las mismas, estamos como estábamos prácticamente. Bueno, pues ya que estamos hablando de Bitcoin y de Ethereum, si te parece, vamos a analizar cómo está el gráfico de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante por market cap, por capitalización de mercado, que ha atravesado, o atravesó más bien de una forma bastante notable esta actualización de esa pela, llegó a subir bastante, incluso subir más que Bitcoin, pero esta semana se ha venido todo abajo, una caída de cerca del 11%, y quiero que nos cuentes en qué momento está, o si tiene mejor pinta el gráfico que en este caso el de Bitcoin. No pasa absolutamente nada, es lo que tiene que hacer el precio, ¿vale? Es lo que tiene que hacer el precio no tiene que ir haciendo estas cosas, ¿vale? Y es normal, hemos roto y ha vuelto a recuperar. Esto se puede considerar una bull trap, te pueden decir, mira, aquí es una bull trap, esto ya se va para abajo y continúa. Para mí esta estructura es muy pequeña para que ya sea esta la trampa que se va a llevar el precio más abajo, ¿vale? Todavía le faltaría desarrollo, con lo cual me da más esa sensación
de quiebre de estructura previa, el máximo previo lo hemos roto, hemos conseguido superarlo, hemos conseguido cerrar durante varios días, incluso se puede decir que seguramente haya una barra semanal cerrando esta estructura previa, y ahora el precio, bueno, pues viene a buscar zonas de órdenes que se han quedado pendientes de cruzar y tal. ¿Dónde están las zonas más importantes? Para mí, aquí hay una zona donde se trabajó el precio, donde la verdad que hubo una lucha entre oferta y demanda bastante graciosa, y empezaría a mirar a ver qué nos hace el precio de Ethereum, empezaría a mirar a ver qué nos hace por esta zona. Una vez aquí, ya veríamos, ¿vale? Pero creo que ahí sí que a esta zona de 1700, 1800 sí que nos lo traen, incluso a lo mejor el 1800 redondo es donde vienen a asustar, pero es la zona donde empezaría a buscar cosas. Hablo de intentar a ver si me quiere dar un patroncito para ponerme largo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Ethereum, que ha caído de cerca de los $2.100, prácticamente hasta los 1.850, como dice David, es lo que tiene que hacer el precio. Además, lo llevamos diciendo estas últimas semanas en criptonegocios, que no pueden subir infinitamente, en algún momento tienen que corregir, y no tiene por qué ser malo, porque puede ser incluso sano para que el impulso después sea mayor. Hablando de criptos que han aguantado el golpe un poquito mejor, David, vamos a ir a buenas noticias, que no nos digan todos que somos unos agoreros. A mí me ha llamado bastante la atención el impulso, la fuerza que ha tenido esta semana BNB, porque es verdad que ya pasó el año pasado con todos los problemas que hubo con FTX, con Voyager, fue de las que mejor aguantó, más o menos a la par que Bitcoin, y en esta última semana, que también ha sido bastante mala para el mercado cripto, sobre todo para la gente que crea o que apuesta a que el mercado cripto va a subir, que siempre hay gente que apuesta corto y que también se saca su dinerito, pero en este caso BNB ha aguantado con bastante entereza esta semana, y quiero que me cuentes cómo ves ese gráfico. Bueno, bastante, todavía muy neutral, todavía metido en su rango. Aquí hay una zona bastante peliaguda, y nunca mejor dicho, sobre todo por la pinta que tiene la vela, ¿vale? Hay una zona peliaguda que creo que le va a costar bastante, sobre todo la zona central de estas mechas, suelen ser zonas donde el precio reacciona. Bueno, no sé si será porque ahí ponen programas de algoritmos, ¿no? Para entrar en ventas o en compra o lo que sea. Sí que es verdad que si nos ponemos en ese plan del chartista clásico, nos está haciendo una figura de continuación de tendencia, y en este caso la tendencia previa es bajista, ¿vale? Si nos ponemos así muy exquisitos con el tema del análisis técnico más clásico, da un poco de mala espina, pero bueno, es que luego veo bastantes ataques de oferta, ¿vale? Cuando lo intenta, y no veo una presencia de la demanda empujando, ¿vale? Estas, cuando te lo hacen, como suelen hacer, te las haciendo una ruptura y luego ingresando de nuevo, ¿no? Y aquí es donde se seguiría. Vamos a ser muy cautos con esto que comento, porque el chartismo tiene su efectividad, y que no es tampoco una efectividad alta, la que suele tener. De hecho, como es lo que espera todo el mundo, normalmente, pues suele funcionar al contrario, Vamos a pensar y vamos a decirlo, siempre que ves toda la estructura y ves esta raya roja de aquí, que es el VPOC y la zona más negociada, mientras el precio se mantenga por encima, vamos a pensar que está intentando ensamblar una estructura alcista, para continuar y para tirar. Pero sería bastante prudente todavía, Sergio, sería bastante prudente y sin recuperar esta pata para el largo plazo. Luego en el trading intradía cada uno sabrá lo que hace dentro, ¿no? Pero para el largo plazo y sin ser capaz de superar este máximo, me mantendría un poco prudente. A ver, Sergio. De mucha prudencia, ya lo decías tú antes también, bueno, pues que hay mucha gente que seguramente lo que menos le apetece ahora mismo es invertir en activos de riesgo, pero yo te voy a preguntar ahora por otro que es de las leyendas, se podría decir, del mercado cripto, de las más antiguas, es Litecoin, que además está a menos de 100 días de su halving, igual que el halving de Bitcoin, la reducción del bloque a la mitad, que va a tener lugar en menos de un año. En este caso, el de Litecoin va a suceder dentro de menos de 100 días. Hoy estaba respondiendo bastante bien. Claro, estoy viendo ya el gráfico de lejos, David, y da miedo,
pero quiero que me cuentes un poco cómo ves este activo. Aún así, no está barato, son $89, 78 si no me equivoco. Ha estado cerca de los 100 últimamente, pero claro, ves el gráfico y asusta un poco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece a ti esta crítica? Uno de los primeros trucos que me viste tú en el mercado fueron que si en el gráfico se podía pintar el fantasma, que mejor no invertir. No sé si te acuerdas. No sé si te acuerdas de esto, ¿no? Porque luego solían romper y seguir por abajo, ¿no? Vamos a ver, el soporte lo ha mantenido, Sergio. El soporte lo ha mantenido, ¿no? Pero más aparte. De momento, lo primero que nos hemos encontrado, pues como el resto de las monedas, ¿no? Como el resto más o menos, quitando Ethereum, que es el único, pues una reacción en uno de los últimos bloques, ¿no? Order block, de mitigación. Ha venido a mitigarlo y hombre, lo único que tenemos aquí es quiebre de esta estructura, ha roto la estructura bajista, continúa, no hay nada que diga que no continúa, ha testeado y de momento lo está repeliendo, ¿vale? Entonces, en principio, en gráficos de alto grado, en gráfico semanal, no tenemos absolutamente nada donde agarrarnos por el lado largo, en lo que en el análisis técnico se refiere. Entonces, además es que fíjate dónde ha venido, justo a la zona, ¿no? La lleva repeliendo y con volumen alto. Bueno, aquí es donde entra el mayor volumen. Me gusta que el precio haya sido capaz de mantenerse por encima de esto, que este volumen y toda esta oferta que en principio entró haya sido repelida y el precio haya sido capaz de mantenerse por encima. Es un punto a favor para él. Pero mientras no haya un cambio, aquí esto está bajista y es que no tiene más. Es que no hay un paso adelante por parte de la demanda y por parte de los compradores que digan vámonos. Pues nosotros nos vamos a ir enseguida, pero antes, David, como no te has mojado mucho al principio, te voy a rehacer la pregunta. Esto es muy de periodistas, porque comentaba al principio del programa, Standard Chartered ha dicho que espera a Bitcoin en 100.000 para finales de 2024 y además se han mojado, ellos sí que se han mojado, David, y han dicho que esperan o que creen que el bear market, que el criptoinvierno ha finalizado. Y justo antes, cuando entrabas tú lo contaba, Bloomberg apuntando a que Bitcoin va a llegar a los $50.000 este mismo año. No sé qué te parece a ti, si se está desatando quizás demasiado el optimismo, si son mensajes un poco lanzados al aire, pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya incide en que el criptoinvierno ha finalizado. ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, ves los gráficos y cuesta creerlo a día de hoy. Y ya me gustaría a mí ser optimista, pero ahora mismo, por lo menos en el análisis técnico, no se sustenta, ¿no? Bueno, a ver, hay algunos gráficos. El mercado está en cierta resistencia, el mercado cripto está en resistencia, está intentando romper resistencia, pero mientras se mantenga la correlación con la renta variable, que más o menos ha estado manteniendo bien, incluso siendo Bitcoin como ha sido el activo que más ha subido de los grandes, ¿no? Nasdaq ha sido el que más ha subido, lleva un 70 y pico, un 60 y pico % en el año, ¿vale? Creo que esa correlación se va a mantener y para mi forma de entender el precio y para mi forma de entender lo que está haciendo el mercado, para mí empieza un bull run en todo lo que es renta variable y en todo lo que es y esta gente la va a acompañar igual. Eso lo tengo claro. Lo que no tengo claro es qué altcoin, qué monedas, por su idiosincrasia, ¿vale? Por lo que sea, por su proyecto, por lo que tengan detrás, van a ser capaces de acompañar esta carrera. Ten en cuenta que cuando sube el mercado tampoco sube todo, hay cosas que se quedan ahí, aunque el mercado esté subiendo, ¿no? Pues entonces igual, no te sabría decir, pero pienso que el Nasdaq, tecnología, Bitcoin seguramente lo va a acompañar, vamos a tener ahora una etapa alcista. Bueno, pues ya nos toca también, David, lo que nos toca también es despedir el programa por hoy, así que te damos las gracias por estar aquí un lunes más y semana que viene te espero otra vez por aquí de nuevo. Gracias, David, buenas tardes. Un abrazo, Sergio, muchísimas gracias a ti. Llega el momento también de despedirnos de nuestros queridos espectadores, pero eso sí, ya lo saben, os dejo en buenas manos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes y buenos profits. Hasta mañana.